El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz. Queridos hermanos y hermanas, estimados oyentes, queridos hermanos sacerdotes, que habéis venido a Medjugorje de todas partes del mundo. Sabéis, cuando leemos el Evangelio, la Sagrada Escritura, que a veces hay alguna palabra, alguna frase que nos toca mucho, algo muy sencillo. Mientras estos días me preparaba para el comienzo de este retiro espiritual, de una forma se me destacó la frase del comienzo del Evangelio de hoy. Y esa frase dice: en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba. Sabemos que Jesús pasó mayoría de su tiempo aquí en la tierra predicando, hablando. Él envía a sus discípulos y les da la tarea, la misión que tienen que hablar, tienen que predicar en su nombre. Les manda a los pueblos y a las ciudades. Y estoy reflexionando un poco estos días en mi corazón. Oh Dios, ¿cómo habrá sido el discurso de Jesús? Vosotros sabéis que a lo largo de la historia de la humanidad habían unos conferenciantes grandes. De muchos de ellos se escribieron los libros, como Griego Demóstenes, el conferenciante romano Cicerón. Existían en la historia de la cristianidad tantos predicadores grandes que predicaban en el nombre de Jesús.
Pero todos ellos son solamente una sombra pálida del discurso de Jesús. Imaginad qué discurso tan fuerte habrá sido. Hoy escuchamos que mientras Jesús habla, un hombre cuya hija murió, quizás era la hija única, él estaba tan tocado por las palabras de Jesús que le dijo a Jesús: ven, ven y recupérala a la vida. Es tan grande la fuerza de la palabra de Jesús, de su anuncio, que el hombre en aquel momento estaba seguro. Este hombre incluso puede resucitar a alguien que ya está muerto. ¿Por qué el discurso de Jesús era tan fuerte? Porque en las palabras de Jesús había la fuerza divina. Jesús habla por la fuerza divina, es el Hijo de Dios. Sus palabras están llenas del amor. La fuerza divina y la fuerza del amor. No hay nada más fuerte que esto. Por eso muchos que estaban enfermos en Jesús veían a aquel que podía recuperar la salud, aquel que podía incluso volver los muertos a vivir, a la vida. ¿Por qué digo todo esto, hermanos y hermanas? Lo digo primero a mí mismo y a nosotros los sacerdotes, porque una de las misiones principales de nosotros es anunciar la palabra en nombre de Jesús. Es una de las primeras tareas de cada sacerdote. No predicar en nuestro nombre personal, decir algo que nosotros queremos decir para asombrar a los hombres, para que se admiren de nosotros, que digan: mira qué bonito predica este. No, nuestra tarea es identificarnos tanto con Jesús, escuchar su voz, para poder decir a los hombres aquello que Jesús mismo les diría. Por eso un sacerdote tiene que ser la mano extendida de Jesús en esta tierra. Su lenguaje tiene que ser el lenguaje de Jesús. Sus pies tienen que caminar por la salvación de los hombres. Tienen que ser como los pies de Jesús. Hermanos, hermanas, yo como sacerdote, y creo que cada uno de los sacerdotes presentes aquí, me quiero preguntar hoy a mí mismo: ¿son mis palabras por lo menos un poco parecidas a las palabras de Jesús? Cuando hablo a los hombres, ¿es mi palabra llena del amor? Si no hay amor por aquellos a los que hablo, si hablo de cualquier otra razón, entonces mi discurso es nada. Hermanos y hermanas, pero eso no vale solamente para nosotros los sacerdotes. La tarea de anunciar, predicar la palabra de Dios está confiada a cada cristiano, a cada aquel que está bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que predicar y hablar, pero no tanto con las palabras, cuanto tenemos que testimoniar. Ocurre muy a menudo, hermanos y hermanas, nosotros vivimos en un mundo así, que hemos olvidado, nosotros los sacerdotes, también lo que es la esencia de nuestro anuncio, nuestra predicación. Y los fieles también olvidan de lo que nosotros los sacerdotes tenemos que decirlos. Tenemos que decirles la verdad que os hace libres, aunque sea dura para vuestros oídos. Nosotros tenemos que anunciar la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre de hoy, los oídos del hombre de hoy esperan que nosotros los sacerdotes digamos no aquello que Jesús nos dice que tenemos que decir, sino aquello que agrada a vuestros oídos.
El discurso evangélico es duro y el primer mensaje de nuestra predicación tiene que ser una cosa, y esa es la salvación del alma humana. En la Iglesia Católica existen muchos leyes canónicos que prescriben la vida de los cristianos, pero el último canón en ese libro gordo dice que la ley más importante que anula todas las leyes anteriores es la salvación del alma humana. Y hay que seguir eso. Y toda nuestra predicación tiene que seguir eso. Cada nuestro discurso, nuestro anuncio, para dar al hombre la salvación. Hermanos y hermanas, los padres de la Iglesia, los santos a lo largo de la historia hablaban de diferentes maneras. Advertían a los sacerdotes y a todos los fieles cómo tiene que ser nuestro discurso, cómo tenemos que hablar. Dice San Juan Crisóstomo, que era gran predicador. Él dice, ¿cómo van a oír los fieles las palabras de un sacerdote que no ha compaginado sus obras con la enseñanza que predica? Todos nosotros tenemos que compaginar aquello que hablamos y averiguar si lo vivimos con nuestras vidas, si lo testimoniamos. Otro santo, San Juan de Ávila, explica de la manera tan sencilla cómo tiene que ser un buen predicador, aquel que anuncia, que testimonia. Él dice lo siguiente: un buen predicador es aquel que está enamorado de Jesucristo. Si no estás enamorado de Jesucristo, ¿cómo vas a predicar de Jesucristo? Ese discurso no puede tocar a nadie, no le puede llegar a nadie porque no proviene del amor. Sabemos de nuestra propia vida, si quieres a alguien, si lo amas, si tus palabras no siguen lo que dice tu corazón, esas palabras del amor son vacías. Ese discurso no es auténtico. Así también es en nuestra vida. La condición de todo es que estemos enamorados de Jesús. Un santo dijo lo siguiente: cuando queremos hablar de Dios, cuando queremos anunciar a Jesucristo y su Evangelio a los demás, eso vale tanto para los sacerdotes como para todos los fieles. Él dice, tenemos que respetar la condición triple de nuestro anuncio, triple intención. Y él dice lo siguiente: primero tenemos que hablar y anunciar aunque no veamos ningunos resultados, aunque nadie se convierta. Tenemos que hacerlo desde el amor por Dios, sin esperar ningún resultado de nuestro trabajo. Recordad de la predicación de Jesús cuando Él dice a los judíos de su tiempo: si no bebéis mi sangre y no coméis mi cuerpo, dice la palabra allí que casi todos se fueron, porque el discurso de Jesús es duro. Dice Jesús a sus discípulos: vosotros también iréis. Lo que hablaba Jesús, nos engañamos, era duro para los oídos de sus oyentes. ¿Acaso nosotros hoy podemos esperar que aquello que nosotros digamos y hablemos, que todo el mundo lo va a aceptar? Si nosotros los sacerdotes hoy predicáramos en el Espíritu de Jesús, creedme que la gente debería salir de la iglesia. Pero nosotros a menudo nos ajustamos al mundo y queremos que los hombres nos aplauden y que seamos preferidos en el pueblo. Eso Jesús nunca lo hizo. Lo nuestro es predicar, decir la verdad del Evangelio, aquello que Jesús decía, aunque todos nos dieran la espalda.
Dice este santo otra cosa. En nuestro discurso, en nuestra predicación, no puedes perder la paz interior, aunque hayan tantas adversidades en aquello que estás diciendo. Recordemos de María. Nadie predicó más bonito sin pronunciar alguna palabra como nuestra Madre María. Cuántas adversidades ella tuvo en su vida. Si alguien tenía que estar inquieto y enfadado con Dios, eso tenía que ser la Virgen María. Ella pudo haber dicho a su Dios: me has dado la tarea de ser la madre de tu hijo. En cuanto nació, los problemas, escapar en Egipto, esconderle, volver, y justo cuando creció me lo quitaste, me lo tomaste, y al final tenía que tenerlo muerto en mi brazo. ¿Acaso puede haber la razón más grande para que uno esté inquieto? Miremos nuestras vidas. Cuánto nos inquietamos hoy cuando las cosas no van como nosotros hemos imaginado. Estamos perdiendo fácilmente la paz interior. María nunca perdió su paz interior. Y la tercera cosa, dice este santo, muy importante. Él dice, cuando predicamos, cuando hablamos, cuando anunciamos, lo hacemos en la gloria de Dios. Tenemos que alegrarnos cuando alguien tiene más éxito que nosotros. Eso es la humildad. Dice Moisés allí en Tabor, cuando esos dos empezaron, Eldad y Medad, empezaron a predicar, dice, llegaron los hombres y dijeron, hazles callar, Moisés. ¿Y qué responde Moisés? Ojalá si todo el pueblo de Israel predicara ante el Señor. Ojalá todos fuéramos predicadores hoy, madres y padres y abuelos y nosotros sacerdotes, si todos anunciáramos la belleza de la enseñanza de Jesús, porque eso es nuestra tarea. Vuelvo de nuevo a la Virgen María. ¿Cómo predicó ella? ¿Cómo hablaba ella? ¿Cómo sigue predicando aquí en Medjugorje? ¿Qué es lo que nos atrae aquí en Medjugorje? No nos atrae esta piedra herzegoviana, no nos atrae el sabor de este vino de Herzegovina, ni el olor del higo, del olivo. Aquí nos atrae la madre que por tantos años está hablando pacientemente como a sus hijos. Volved a mi hijo. Dice a nosotros los sacerdotes, ya lleva 41 años diciendo, sed la imagen viva de mi hijo en este mundo. Con amor, con alegría, llevad el mensaje de mi hijo. Por eso nadie vuelve vacío desde Medjugorje. El corazón de cada uno está lleno. ¿Por qué? Porque la madre nos habla con el amor. Y allí donde hay amor, allí está la paz, es la alegría, es la belleza de la vida. Hermanos y hermanas, voy a decir solamente una cosa más del Evangelio de hoy. Voy a explicar. Sabemos que el discurso de Jesús es bonito, es sublime, trae la paz, la alegría al corazón, vuelve a la vida. Pero nosotros los fieles tenemos una cosa más. Nosotros, los fieles de hoy, podemos hacer, tenemos una gran gracia como no la tenían los hombres de Jesús. Mirad a esta mujer hoy, que con tanta fe viene para tocar a Jesús. Ella estaba enferma 12 años de hemorragia. Quiere tocar a Jesús porque tiene tanta fe. Y cuando lo tocó a Jesús con la fe, quedó sanada. ¿Por qué digo esto?
Hay algo mucho más sublime, mucho más bonito que el toque. No solamente que podemos tocar el borde del vestido de Jesús, sino nosotros con Jesús nos podemos unir. Con Él podemos ser uno. Y eso es lo que pasa aquí en la Santa Misa. ¿Acaso nosotros los sacerdotes con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón creemos que la Santa Misa es el acto de la unión con Jesús? Que lo estamos recibiendo vivo en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Realmente todos los fieles lo pueden creer con su corazón? Dice un santo de la manera tan bonita. Aquel que da es siempre igual, nuestro Jesús. Pero el problema está en nosotros que recibimos. ¿Acaso realmente todos con todo el corazón creemos que Jesús viene a nosotros y quiere unirse con nosotros? Para creerlo, hermanos y hermanas, es necesaria la fe. Y para esa fe hay que orar. Y esa fe despierta a María en los corazones de tantos que vienen aquí a Medjugorje. Porque cuando tienes fe, lo tienes todo. Puedes creer en todas aquellas palabras que Jesús decía. Puedes creer. Y sabes que todo aquello que dice Jesús es la verdad. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos y hermanas, oremos por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María aquí en Medjugorje, para que cada nuestro discurso, cada nuestra palabra sea un anuncio del Evangelio de Jesús, que sea desde el corazón, que lo hagamos con el amor y que oremos por el don de la fe, para que podamos creer que Jesús se quiere unir con nosotros a través de sus santos sacramentos y de la manera especial a través del misterio de la Santa Misa. Amén.